Empezamos, diputados. Voy a hacer una breve síntesis del proyecto para recordar lo que hemos ya discutido en anteriores plenarios y en anteriores reuniones de comisión, pero para que quede claro y sobre todo para explicar y detallar algunas modificaciones que se han hecho a partir del proyecto del Poder Ejecutivo. Como todos ustedes saben, este proyecto de reforma electoral tiene como núcleo central, como corazón de la reforma, el cambio en el procedimiento y en el método de votación. El objetivo central del proyecto es dejar atrás la vieja y conocida boleta papel, esa boleta que los partidos políticos tenían la obligación de imprimir por sí mismos, de distribuir por sí mismos y de reponer por sí mismos, para reemplazarla por una boleta única que además es impresa mediante un sistema electrónico. Este es el corazón y el núcleo del proyecto. Pero el proyecto incluye varias modificaciones más, muchas de ellas de gran trascendencia para la transparencia del procedimiento electoral, para que haya mayor control y seguridad acerca del proceso electoral, para que haya más certeza en el resultado y también mayor celeridad en la difusión de los resultados y mayor facilidad para la realización del escrutinio definitivo. En este sentido, me parece importante mencionar las garantías que están previstas en el artículo primero del proyecto, por el cual se incorpora un artículo 14 bis al Código Nacional Electoral. Esas garantías que han sido ampliadas respecto del proyecto original del Poder Ejecutivo, merced al aporte de varios de los bloques de la Cámara, tienen algunas características que me parece que vale la pena destacar, empezando por la auditabilidad, que es la primera de las garantías que contempla ese nuevo artículo 14 bis, y que es un tema central en este proyecto, el de la auditabilidad, o sea, el de la auditoría del sistema, del procedimiento y del método de votación, que tan importante es que contempla tres etapas bien distintas y diferenciadas. Hay una auditoría que es previa a las elecciones y que concluye con una aprobación por parte de la Cámara Nacional Electoral del procedimiento y el método de votación. Hay una auditoría que es simultánea o concomitante, que se realiza el mismo día del comicio, a la mañana, y hay una auditoría posterior, que se realiza después del comicio y antes de la realización del escrutinio definitivo. Después voy a referirme muy brevemente a cada una de esas auditorías. También, para que los partidos políticos, las agrupaciones políticas tengan mayores garantías respecto al funcionamiento del sistema, la ley contempla, junto a los fiscales de mesa y a los fiscales generales que ya estaban previstos en el Código Electoral, a los fiscales informáticos. Es decir, cada partido va a poder designar fiscales informáticos para que actúen no solo en los centros de votación, sino también en los centros de totalización y recuento de los resultados y de transmisión de los resultados. También se institucionaliza en el proyecto de ley el Consejo de Seguimiento de las Elecciones, que es un consejo integrado por los apoderados de los partidos políticos que participen en las elecciones, que va a funcionar en la órbita de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y que va a tener importantes funciones de control y de seguimiento, tal como está previsto en el nuevo artículo 59 bis del Código Electoral que el proyecto propone. También contempla el proyecto la prohibición de las candidaturas múltiples, es decir, que quien aspire a ser candidato por alguna categoría nacional no puede a la vez ser simultáneamente candidato
a una categoría provincial o municipal o a otra categoría nacional. La definición del sistema, de en qué consiste el sistema, está en el nuevo artículo 62 del Código Electoral, que es el artículo 18 del proyecto. Y aunque ya todos lo conocen, lo reitero brevemente, consiste básicamente en que el elector, una vez que es identificado por el presidente de mesa, recibe una boleta de papel oficial que está en blanco. Con esa boleta de papel en blanco se dirige a un dispositivo de votación en el cual en la pantalla selecciona la opción electoral de su preferencia. Puede votar por boleta completa, puede votar por distintas agrupaciones en las distintas categorías y puede también elegir la opción de votar en blanco. Una vez que el elector ha hecho su opción, su elección en esa pantalla, entonces imprime, coloca la boleta que tiene en blanco, que le ha dado el presidente de mesa, la coloca en el dispositivo y la imprime. Después de imprimir, verifica que lo que se ha impreso en esa boleta es lo que él eligió en la pantalla. Verificación que se hace no solo visualmente, sino también electrónicamente. Y finalmente, una vez que el elector está seguro de que la opción que ha hecho es la que refleja la boleta, se dirige a la mesa y deposita la boleta en la urna. Si se equivocara o la máquina por un error imprimiera una boleta distinta de la elección del elector, no tiene más que hacérselo saber al presidente de mesa. El presidente de mesa, a la vista de los fiscales, destruye esa boleta, la inutiliza y le proporciona una nueva boleta al elector. También la ley propone un régimen un poco más severo que el actual respecto de la restricción de publicidad que tanto las agrupaciones políticas como el gobierno pueden hacer en el tiempo previo a la elección. Y se incluye dentro de la veda, cosa que hasta ahora no estaba contemplada, a la publicidad que se puede hacer en las redes sociales, que hasta ahora no estaban incluidas en la prohibición y permitían que hasta el día mismo de la elección y simultáneamente con la elección, los partidos y las agrupaciones políticas continuaran haciendo publicidad electoral. También se precisa la redacción de los delitos electorales y se agregan nuevos delitos electorales de manera tal de hacer más severas las penas a quienes violen las normas electorales. Y se incluye todo un capítulo referido al procedimiento electoral sancionador, es decir, las reglas procesales bajo las cuales se van a desarrollar y a tramitar los juicios por las infracciones, por la comisión de infracciones o de delitos electorales. Respecto de las auditorías, que es un punto que me interesa destacar, hay una primera auditoría que es previa a la elección, que la realizan los propios partidos políticos a través de los representantes que quieran designar, auditorías en las que también pueden participar universidades públicas u organizaciones no gubernamentales y que concluyen con una aprobación que la Cámara Nacional Electoral debe hacer 180 días antes de la fecha de la elección para garantizar que el sistema es adecuado y funciona correctamente. Pero además, y como dije antes, está prevista una auditoría simultánea o concomitante que se realiza el mismo día de la elección. Lo que el proyecto prevé es que el mismo día de la elección, en cada uno de los distritos, se seleccionen un cierto número de máquinas destinadas a ser utilizadas ese día, que son inmediatamente reemplazadas, y esas máquinas que estaban destinadas al comicio y que son seleccionadas al azar, son auditadas y controladas por las juntas electorales de cada distrito con la concurrencia, asistencia y participación de los apoderados de los partidos políticos y también deben exhibir un funcionamiento correcto y adecuado. Y hay una última auditoría que se realiza después del comicio y antes del escrutinio definitivo, de acuerdo con la cual, y según lo que prevé el proyecto,
también en cada distrito se deben seleccionar un cierto número de máquinas, se deben abrir las urnas correspondientes a esas máquinas y se debe hacer un conteo manual para verificar que el conteo que refleja el acta de escrutinio coincide exactamente con el escrutinio manual. Si hubiera diferencias apreciables entre el escrutinio que consta en el certificado y el que arroja el cómputo manual, entonces lo que la ley prevé es que en ese distrito todo el escrutinio debe hacerse de manera manual y abriendo todas y cada una de las urnas. De manera que se aprecia que no puede haber mayor garantía para los partidos y las agrupaciones políticas. También contempla el proyecto la necesaria presencia de un delegado electoral en cada centro de votación, un delegado de la justicia electoral designado por la justicia electoral y un delegado tecnológico designado por la justicia electoral para que junto con el delegado electoral se ocupe de manera más específica de cualquier inconveniente o dificultad que pueda surgir en el funcionamiento de las máquinas que los electores van a tener que usar para emitir su sufragio. El proyecto, además, contempla como una forma más de ampliar las garantías en favor de los partidos políticos, que es lo mismo que decir las garantías en favor de los electores, contempla un fortalecimiento de las atribuciones y de las competencias de la Cámara Nacional Electoral. Inclusive, uno de los puntos más notorios de ese fortalecimiento de las competencias y atribuciones de la Cámara Nacional Electoral es el hecho de que el proyecto le confiere a ese órgano de la justicia la atribución de realizar el escrutinio provisional, que esa inclusive es una modificación, es la única modificación medianamente trascendente que hay entre el proyecto que ustedes habían recibido el martes y otro que se envió hoy a la mañana. La diferencia sustancial es esa. En la redacción del artículo 106 del Código Electoral se prevé atribuirle a la Cámara Nacional Electoral la competencia para realizar, supervisar y reglamentar el escrutinio provisional. También se hacen modificaciones a la Ley 26.000, o se proponen en el proyecto modificaciones a la Ley 26.571, que es la ley de las elecciones primarias, de las PASO. Se prevé, como una de las modificaciones, la prohibición de las dobles candidaturas. Se modifica el procedimiento de votación en el sentido de que el elector ahora, al votar en las PASO, primero va a tener que elegir en qué agrupación o partido político va a votar, en la interna de qué partido o agrupación política va a votar, y entonces, una vez hecha esa elección, elige la lista de esa agrupación o partido político por la cual quiere votar. Y otra modificación que contiene el régimen de las PASO es que a esa elección, a las PASO, no concurre una fórmula de presidente y vicepresidente como hasta ahora, sino que solo va el presidente, quien una vez elegido como representante de su agrupación o partido político, selecciona dentro del plazo de 48 horas a quien va a ser su candidato a vicepresidente. También hay algunas modificaciones a la ley 26.215, a la ley 19.108, que es la ley que fija la competencia de los jueces federales y de la Cámara Nacional Electoral, precisamente porque, como dije antes, se refuerzan y se aumentan las competencias y las atribuciones de los jueces federales y de la Cámara Nacional Electoral. Se proponen algunas modificaciones a la ley 15.262, que es la ley de simultaneidad de las elecciones, de manera tal de facilitar para el caso de aquellas provincias que lo deseen la realización de elecciones provinciales en simultáneo con las elecciones locales, con las elecciones nacionales, bajo este mismo régimen ahora previsto en el Código Electoral, en caso de que se apruebe el proyecto. Y se hace una modificación a la ley de los partidos políticos. La modificación a la ley de los partidos políticos se refiere a otra modificación trascendente que este proyecto propone, que no estaba
en el proyecto original del Poder Ejecutivo y que ha sido sugerida y pedida por varios de los bloques integrantes de la Cámara, que es elevar el actual cupo femenino del 30% a una nueva regla de paridad de género que contempla la presencia en las listas de candidatos de un número igual de mujeres y de hombres intercalados uno a uno. Por último, y para terminar con esta reseña, el proyecto contempla la creación de una comisión bicameral integrada por 8 diputados y 8 senadores para que supervise, controle todo el procedimiento de implementación del nuevo régimen e inclusive propicie las soluciones que sean necesarias en caso de detectar incongruencias o alguna laguna en la legislación. Desde nuestro punto de vista, y para concluir, el proyecto no solo implica el cumplimiento de una promesa de campaña del actual presidente y del partido gobernante, sino implica también, y lo que es más importante, un enorme paso hacia adelante en pos de la transparencia del proceso electoral, cuya importancia huelga destacar porque es nada más ni nada menos que el proceso que permite elegir a quienes nos gobiernan. Y en ese sentido, me parece que uno de los puntos más importantes es que mediante este sistema el elector va a contar con la garantía total y absoluta de que al entrar al cuarto oscuro o al lugar donde tenga que imprimir su boleta, va a poder votar sin la menor duda por la agrupación o partido político de su preferencia. Se acaba el problema de faltan boletas, se acaba el problema de no hay quien reponga las boletas, se acaba el problema de el partido no trajo boletas, que hoy en día es un grave problema, particularmente en algunos distritos del país, que en muchos casos obliga al elector a votar por una agrupación política que no es la de su preferencia o a votar en blanco. Este problema se termina. El Estado deja de ser un espectador de este problema referido a las boletas y pasa a ser el garante de que los electores pueden votar sin la menor duda por el candidato o la agrupación de su preferencia. Se termina esta suerte de privatización en relación con las boletas y con la existencia de las boletas en el cuarto oscuro. Por supuesto, además se gana en transparencia, se gana en celeridad y se gana en seguridad, de manera tal que todos, al final del día de la elección, estemos absolutamente tranquilos de que los resultados que muestran la elección son el fiel reflejo de lo que los electores votaron. Dicho esto, y sin perjuicio de lo que haya que agregar más adelante, queda abierto el debate para los diputados que quieran opinar. Ya tengo algunos diputados anotados, voy a seguir anotando a los que lo pidan.